Ahora tenemos la oportunidad de inaugurar nuestro canal de información de la asociación con una de las personalidades más importantes de Latinoamérica, el ingeniero Eduardo Neri. Nosotros acabamos de asistir a una ponencia magistral que dio en el marco de la Ecuacier y que deslumbró a todos los asistentes, a mí incluido, a pesar de que yo ya conocía de su capacidad, tanto de ideas. Él hizo una ponencia muy importante sobre las posibilidades de las transformaciones disruptivas. Entonces, primero quería preguntarte, Eduardo, ¿sí? ¿Cómo te ha tratado el Ecuador? Cuéntanos un poco de tu vida, de dónde eres, para que la teleaudiencia sepa. No, yo soy brasileño, pero me he quedado en Brasil poco tiempo, he empezado a trabajar en ambiente internacional casi toda mi vida. Pertenezco a distintas organizaciones internacionales para las cuales trabajo hace más de 40 años. Entonces, con esto me he dedicado no solamente a trabajos al interior de Brasil, pero también a nivel internacional. La idea siempre ha sido de buscar afuera lo que existía de más avanzado o alternativas que pudiesen representar avances y opciones más atractivas para el caso de Brasil. Y ahora estoy a trabajar también para la CIER como parte de su grupo de trabajo y como tal. Todos los países latinoamericanos son potencialmente parte de mi responsabilidad en ofrecer opciones tecnológicas de gerencia, de todo, en lo que concierne a los sistemas electroenergéticos, ambientales, personas, todo lo que es importante de una forma integrada. Nos habías mencionado que ahora estás al frente de la CIER. ¿Qué es la CIER para la gente que no es directamente ligada al sector energético? Sí, es interesante porque CIER ha sido una organización, una de las primeras organizaciones del mundo que se ha constituido a partir de un grupo de expertos que eran idealistas, que identificaron que había una necesidad de se hacer la integración. Entonces, de una cierta manera, este grupo de personas ha anticipado el proceso de globalización, que vale decir la actuación integrada de un grupo de países en el sentido de buscar opciones y soluciones de interés común que les costase más bajo, y no solamente esto, pero también de se constituir una cultura de trabajo en común, donde se pudiese, también ellos estaban anticipando lo que va a ser en el futuro la economía compartida. Entonces es muy interesante porque ellos tuvieron esta idea en 1964, a partir de la idea original de la organización que se ha constituido en Montevideo, Uruguay, por ser Uruguay un país más o menos neutro, opera como la Suiza. Entonces, a partir de esto, cada país de Latinoamérica ha constituido un grupo interno que se ha llamado Comité Nacional, y en este momento la CIER se constituye a partir de los comités nacionales que actúan de una forma integrada. ¿Cuál es el objetivo? Es de promover la integración electroenergética de Latinoamérica. Empezamos en la divisa de Guatemala con México y vamos hasta el Cone Sur. Esto es el dominio de la organización. Y no actúa solamente en la parte de sistemas físicos, pero también en estudios de interés común, la parte muy importante de educación y capacitación de personas, de desarrollo de talentos. Y más recientemente hemos descubierto también una otra área que es muy interesante, a partir de la introducción de la tecnología de electromovilidad.
estamos trabajando en la introducción de proyectos de lo que estamos llamando electrovías o linieras, que son las carreteras o autopistas que detienen todo un sistema de soporte para que los autos eléctricos puedan circular, no solamente autos de paseo, de individuales, pero particularmente importante el transporte de carga, porque esto va a bajar los costos y va a tornar Latinoamérica más competitiva y va a aumentar la interacción entre los países, porque bajando los costos de transporte, la importación interna, importación y exportación interna va a aumentar en función de la baja de costos. Sí. Yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania y en esta época ya se implantó un carril especial en una autopista que está entre Frankfurt y Wiesbaden para poder cargar los camiones, los trailers, con una catenaria que se pueda recargar. Sí. Entonces, es uno de los avances tecnológicos, creo que para Alemania, teniendo en esa época que yo viví, habían 40 millones de automóviles, habían 20 millones de carga pesada, es una de las oportunidades que tiene el sistema para tener un transporte eficiente y mucho más amigable con el medio ambiente. Tú habías hecho una observación en la mañana de hoy, el proceso de desarrollo versus economía. ¿Cómo han sido los motivantes? ¿Cuáles han sido desde el inicio de la existencia? Sí. Han habido diferentes motivantes. ¿Nos podrías comentar un poco de esto? No, básicamente prácticamente todos los países del mundo han pasado por un siglo, que es el mismo siglo para todos ellos. Lo que ha variado entre ellos es el tiempo que cada uno se quedó en el siglo. Algunos se quedaron en el primer siglo, el otro ha pasado al segundo, el otro para el tercero, al cuarto. Esto es la variación. ¿Y cuáles son los siglos? La primera etapa de todo el proceso de desarrollo en el planeta ha surgido a partir de la explotación de los recursos naturales. Entonces, eso involucra no solamente los materiales, pero también a veces las ubicaciones que ofrecen condiciones especiales, por ejemplo, las playas, las montañas, las áreas de selva, donde el turismo, la parte de paseo, de entretenimiento, se constituye como una actividad económica importante. Casi todos los países hoy están haciendo inversiones en esta área, que es la primera que se ha desarrollado, porque es la que utiliza lo que está disponible. Bien, a partir de esto, en un segundo momento, lo que se ha pasado es que a partir de la constitución de los sistemas de capital, de financiación, se empezaron a aplicar los recursos financieros sobre los recursos, sobre las materias primas, sobre todo la naturaleza, de tal manera a generar procesos de transformación que tuviesen un valor agregado superior y que produciesen una diversificación económica más larga, y esto se constituyó como el proceso que en un dado momento se convirtió en la industrialización, la comercialización en alta escala, y que grande parte de los países del mundo pasaron a practicar. Hay algunas regiones del mundo que se quedaron en la primera etapa, y otras que pasaron a la segunda. La tercera, que es natural, que se ha constituido, que además del capital se ha decidido desarrollar una economía basada en tecnología. Entonces, con el desarrollo de la tecnología, entonces se ha pasado a contar con la parte de recursos naturales, capital y tecnología. Esto ha agregado mucho más valor, la interdependencia se ha rompido, porque con la tecnología las naciones se convirtieron en unidades más libres, más individualizadas, y esto ha resultado
basado en una generación de ingresos, de recursos mucho más amplios que ha producido la riqueza. Y esto es la última etapa donde estamos en ese momento, que es de los sistemas económicos en base a la riqueza. Hoy nosotros tenemos un grupo de países que son considerados ricos, otros que son candidatos a la riqueza y otros que están intentando se desarrollar para producir riqueza. Entonces la orientación predominante que observamos es la riqueza, pero eso no es suficiente. Esto tiene dos problemas. El primero es la pérdida de valor, de significados del sistema económico, del sistema de desarrollo, y las poblaciones están a se preguntar para dónde voy, cuál es el sentido del vivir. Y el otro es que la producción de la riqueza por todos los países del mundo va de una cierta manera a agotar los recursos naturales, los recursos financieros, no va a haber tanto para tantos, y esto hay que buscar otro tipo de economía. Hemos trabajado intentando de visualizar cuál sería esta economía. He mencionado también que los griegos antes de Cristo ya visualizaban una economía que sería del bien vivir, que han llamado de eudemonia, pero hoy me parece que el más importante sería de generar una economía de equilibrio, donde las asimetrías serían cada vez menos grandes y estaríamos en una condición de generar un sistema con más condiciones de felicidad, de bien vivir. Esto sería en equilibrio con los recursos naturales del planeta, que es un otro requisito esencial para la sobrevivencia del hombre en la Tierra. Sí, yo creo que, por ejemplo, las condiciones que tiene la Amazonía brasilera con las condiciones que tiene la Amazonía ecuatoriana son muy similares. Sí, claro. Nosotros tenemos experiencias en la Amazonía ecuatoriana que justamente la tecnología, como tú lo acabas de decir, ha roto todas estas brechas asimétricas. La tecnología, instalando sistemas de generación fotovoltaica pequeñas, han dado lugar a que estas comunidades tengan un desarrollo tanto en el turismo como en otras áreas que antes hubiera sido imposible. Esta tecnología que ya no está sino a la mano, ya no es una tecnología tan cara. Si tenemos en cuenta el desarrollo de los sistemas, el bajo costo de estos sistemas y que nosotros estamos aprovechando recursos naturales como es la radiación solar o a nivel del río, si aprovechamos con mini turbinas hidroeléctricas, podemos dar un valor añadido a ese desarrollo humano en las comunidades indígenas. ¿Cómo ha sido este aspecto visto en Brasil que lo debes tener? Eso es particularmente importante por múltiples aspectos. Primero, una de las razones, en el caso de Amazonía particularmente, que involucra a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia de una cierta manera. Entonces, casi todos los países de la parte norte de Latinoamérica, de Sudamérica. Entonces, eso es particularmente importante porque por varias razones. Voy a mencionar algunas. Primero es que el costo de la vida en el interior de la selva es carísimo, primero porque toda parte de transporte solamente se puede hacer durante el periodo seco, de sequía, porque el periodo de lluvias es imposible. Entonces hay que transportar, almacenar, y eso se aplica. No hay fuentes de generación, de la parte de electricidad no hay nada. Entonces se utiliza solamente combustibles fósiles que costan caro, poluen, contaminan, emisiones, todo esto, que hay que hacer almacenamientos en grande cantidad para el
periodo donde no se pueda desplazar para llevar y hacer el suministro del combustible. Entonces, la parte de renovables en este momento representa una solución, que es una maravilla, porque no solamente cuesta mucho más bajo, pero también es sostenible, no va a producir emisiones, es una energía limpia, va a asegurar una calidad muy superior, una continuidad de servicios mucho más alta, permitir actividades limpias. Entonces, esto me parece que es algo muy importante y que se puede practicar en todo. Y hay un otro aspecto que es complementar, que nosotros no debemos olvidar, es que su Amazonía existe el más grande acuífero del mundo. Que en un dado momento, si nosotros no vamos a les proveer con recursos naturales que permitan que ellos vivan en condiciones sostenibles, en un dado momento van a querer explotar este acuífero sin condiciones adecuadas. Y esto puede ser una tragedia para la humanidad, porque el acuífero quizás sea mucho más importante que la selva en sí mismo, porque son billones de metros cúbicos de agua potable que están almacenados, que en un dado momento podemos necesitar de ellos de una manera racional e equilibrada. Sí, dentro de todo ese análisis que haces, también toda la parte evolutiva, el desarrollo sostenible, tiene algunas características de disrupción en los valores. Esos valores han sido totalmente trastocados últimamente con un desarrollo tecnológico que ha ido demasiado acelerado en las últimas décadas y en los últimos 200 años. Tenemos un avance muchísimo mayor. Sí. ¿Qué piensas tú de cómo podría ser el futuro? ¿Cómo podríamos lograr que esa disrupción no termine en una carencia de valores? Sí, la cuestión clave es que nosotros tenemos que interrumpir el proceso de crecimiento. Por el crecimiento, esto no hay cómo mantener, y habemos que refletir sobre la contención del crecimiento de la población mundial, porque no hay recursos para un crecimiento indeterminado y limitado. Hay límites a serem observados, y más importante, hay también que se repensar en el modo de utilizar el planeta, porque hoy estamos utilizando de una manera predatoria, estamos consumiendo cosas que no deberíamos hacer, y con eso hay todo un proceso de desajuste, y ese desajuste leva a cuestiones políticas, incluso de disputa entre países que se acusan mutuamente de la destrucción, cuando efectivamente todos ellos son corresponsables por lo que está a ocurrir. Entonces, eso es muy grave, y la historia de la humanidad ha mostrado que muchas de las destrucciones que han se producido con devastaciones completas de ambientes, de macroambientes, han sido producidos por intereses económicos que han sido practicados sin que se evaluase los impactos en el futuro o para las futuras generaciones. Menciono específicamente, ahora estamos todos a discutir el problema de la futura de la Amazonía, cuando en los siglos XV y XVI se han destruido toda la cobertura vegetal de la península ibérica. Por una razón económica, navegaciones, producción de lana, que era el producto textil de la época, y leña, madera, que era la energía de la época. Entonces, por razones económicas, se ha explotado toda la parte de la cobertura de la selva que existía en Península Ibérica, y ahora están haciendo un proyecto para hacer la recomposición de esta cobertura, que va a gastar algo como 500 años.
Eso es el costo. Ese es el costo. Entonces hay que evitar que otras regiones pasen por procesos similares que van a nos costar más algunos siglos para recuperarlas a costos carísimos, porque a cada día el costo marginal va creciendo y esto va a tener que ser pago por la población. Sí. También nosotros tenemos como idea central un desarrollo a partir de las 4 Ds, que es la descentralización, la descarbonización primero, descentralización, distribución y digitalización. Nosotros en Ecuador tenemos nuestro esquema de generación eléctrica es altamente hidroeléctrico. No obstante, utilizamos muchos combustibles fósiles para procesos industriales. Estos procesos industriales son de alguna manera o directa o indirectamente subvencionados por el Estado. La posibilidad de un recambio de estos sistemas por sistemas más limpios, sistemas que vengan de la mano de la tecnología actual, con gestión de la energía mucho más efectiva, procesos de automatización, va a permitir para nuestro país, el Ecuador, tener una mejor oportunidad, una ventana mayor de oportunidad frente al consumo de combustibles. ¿Cuál ha sido el desarrollo en el mundo, en Brasil, en Estados Unidos, sobre estos 4 puntos? La descentralización, descarbonización, distribución y digitalización. Sí, estoy de acuerdo con los comentarios que ha mencionado. Efectivamente, los 4 Ds, o que hay un quinto después vamos a mencionar de pasaje, pero los Ds representan hoy una estrategia mundial que ha sido pactuada por la World Energy Conference, que ha decidido que el planeta tiene que subsistir. Para eso estas intervenciones son esenciales. Y como tal, todos están trabajando en introducirlas. Esto representa un cambio en la matriz de energía de cada país. Y en el caso de los países donde la hidroelectricidad sea predominante, nosotros tenemos que pensar que el agua está cada vez más preciosa, no solamente para el consumo humano, pero para distintas otras aplicaciones. La parte de saneamiento no se produce sin agua, la parte de producción de alimentos no se produce sin agua, la parte a veces de entretenimiento, la parte de refrigeración de centrales térmicas solamente se produce con agua. Entonces hay muchas aplicaciones para el agua, para el agua que necesitan de establecer una prioridad. Y como es un elemento insubstituible y que también está siendo objeto de variaciones en función de las variaciones climáticas, de las influencias, por ejemplo, del niño, la niña, entonces las incertidumbres asociadas a la producción del agua están cada vez más grandes. Con esto, la diversificación de la matriz energética se impone como algo casi natural, principalmente porque las fuentes que están surgiendo para componer las matrices nuevas son renovables, no van a poluir, no van a contaminar, no van a producir emisiones y son naturales y no cuesta nada, porque no se paga nada por viento, no se paga nada por insolación, entonces eso es muy natural. Entonces, y además hay también una otra posibilidad interesante que voy a mencionar después, pero de toda manera hay una tendencia de todos los países, mesmo aquellos que están con una matriz hidráulica predominante, de hacer una mezcla con otras fuentes de energía renovables, de tal manera que se mantenga la limpieza de su matriz, pero con una diversificación. Y el más interesante es que esas fuentes son complementarias. Entonces se puede obtener una optimización del proceso de producción global. Entonces hay muchos aspectos interesantes. Y lo que me gustaría mencionar que en el caso de
de la matriz, la fuente hidráulica, es que hemos hecho varias evaluaciones sobre la utilización de los embalses para producción de energía fotovoltaica, flotantes, con paneles flotantes. Que no van a involucrar el problema de necesitar de más áreas que estarían dedicadas a la producción de energía, y los paneles pueden producir a veces mucho más energía que la propia central hidráulica, porque los valores son altísimos. Y otro aspecto muy importante es que los precios de las energías renovables que están surgiendo son más bajos, inclusive que las fuentes hidráulicas. Claro. Por lo tanto, para los países, esto representa que en todo el mundo están pasando por dificultades por obtener valores de ingresos que sean más significativos para componer sus presupuestos. Esto va a representar un resultado mucho más expresivo desde el punto de vista de la oferta de productos y servicios por el Estado y por la sociedad para la propia población. Eso es muy importante. Sí, sí. No, y yo creo que también mencionar dentro de esas 4Ds está el proceso de digitalización. Sí. Tenemos enormes cantidades de información. Esto conlleva a que nuestra mente como seres humanos no tenemos la capacidad, nuestro cerebro no tiene la capacidad de procesar tanta información. Esa información creo que ya la inteligencia artificial va a tener un rol preponderante, y sobre todo la inteligencia que domine a la inteligencia artificial. Sí, claro, de acuerdo. La digitalización es algo que puedo decir que es increíble, porque a partir de la introducción de la digitalización nosotros vamos a salir, eso quizás sea el cambio más disruptivo por lo cual estamos a pasar, porque a partir de la digitalización nosotros estamos saliendo de eras de sistemas cerrados para una nueva era de sistema abierto. Dinámicos. Abierto quiere decir accesible a todos, que se multiplique, que la información transita para todos. Entonces, con eso, esto no va a se concentrar en las manos de pocos, pero va a se socializar, va a democratizar. Entonces, esto es un cambio notable, porque todos los seres del planeta tendrán acceso a una misma condición de información. Eso está se pasando con la internet, con las redes web. Entonces, esto es algo increíble desde el punto de vista de la inserción del hombre en los procesos de educación, decisión, gobernanza que están a se producir a partir de la introducción de los sistemas digitales. Sí, y una de las... Y de toda manera, incluso son oportunidades de desarrollo económico, financiero, que producen millones y billones de dólares de resultados financieros para todos. Claro, no. Y yo creo que esa pelea que se tiene con la inteligencia artificial ya se ha demostrado que la perdió el ser humano solamente pensando y accediendo a sus propios recursos. Sí. El ejemplo más claro es el ajedrecista, sí, que ya no puede vencer al algoritmo, sí, que está generando muchísimas más posibilidades en menos tiempo para, sí, atacar y ganar el ajedrez. Sí, claro, ¿no? Claro. Lo que se ofrece en términos de recursos, de información, de medios para procesamiento de la decisión es completamente distinto. Y eso exige que las personas van a tener que se capacitar mucho más. Y esto es una elevación del ser humano en el planeta. No van a simplemente tener que cumplir tareas mecánicas, van a tener que pensar, raciocinar, tomar decisiones, compartir decisiones entre ellos, discutir lo que es mejor. Eso es algo que
que de una cierta manera representa un evolucionar espectacular. Una evolución sobre la evolución. Sobre la evolución, con certeza. Sí, y también dictaminará que habrán muchos empleos que están en peligro de extinción y se podrán crear nuevas formas de trabajo. Estas formas de trabajo van a ser muchísimo más especializadas y con un nivel de toma de decisión, como tú lo acabas de mencionar, pero con una cierta responsabilidad mayor. Y yo creo que ahí la formación de valores sobre estos nuevos líderes va a ser muy importante. Claro, y más que esto, lo que vamos a tener es que reprogramar la ocupación humana. Reprogramar la ocupación, porque vamos a necesitar de menos trabajos y más inteligencia. El trabajo va a ser convertido en un trabajo manual, artesanal, físico, para trabajos mentales, trabajos intelectuales. Entonces, esto es un cambio expresivo, porque el hombre va a poder trabajar en lo que tiene de mejor, que lo que puede producir más alto, más elevado, que tiene más significado para todos. Y eso implica también en soluciones compartidas, porque yo siempre voy a pensar en para quién voy a producir, para quién, no para qué. Para quién voy a producir, con quién voy a producir. Estas son soluciones muy distintas. Estos cambios, la parte del trabajo va a dejar de existir, otra parte va a pasar a existir, las énfasis van a cambiar y de toda manera al final creo que va a haber una elevación del ser humano y un otro aspecto que me parece importante es que el hombre se ha dado cuenta que nosotros no somos aislados en el cosmos. El planeta es parte del cosmos y estamos a salir, empezando la conquista espacial, la exploración del cosmos, estamos a buscar los exoplanetas que detienen, porque van a existir otras vidas, comunicación. Entonces esto es un cambio muy importante, porque hasta durante todo el vivir humano, hasta el momento, nosotros estamos volvidos para adentro y ahora estamos a salir para afuera. Entonces vamos a tener que tomar todas las decisiones y gestionar la parte interna sin dejar de tomar en cuenta que tenemos también una parte externa que estamos empezando a descubrir. Es algo increíble. Es una etapa fantástica del vivir humano con el planeta Tierra. Sí, y esto se puede ver también en el desarrollo de los sistemas cognitivos. Estos sistemas cognitivos ya no son sistemas que van con procesos en serie, sino que va a determinar un desarrollo en paralelo. El ciborgue, ¿no? Ciborgues que van a estar presentes en distintas ubicaciones en cualquier parte del planeta o fuera del planeta con sus competencias. Entonces el hombre va, de una cierta manera, va a adquirir una condición de multiplicación de sus actividades, de sus competencias, y esto es una operación que de cierta manera expande su potencial de actuación, al mismo tiempo que va a evitar muchas actuaciones que no pasan a ser más necesarias. Y toda una reprogramación de trabajo que de modos de actuación de las personas en relación a los ambientes y en relación a los otros. Esto todo es una reconfiguración espectacular. Ya pasando un poco a esos sistemas de sistemas cognitivos, tenemos también los sistemas de gestión social, y estos sistemas de gestión social tienen una ventana de oportunidad para actuar que podría variar, la gran teoría de la ventana de Overton. No sé si tú nos podrías explicar entre todas las posibilidades, la parte política, popular, lo que sí es posible, la parte radical. Entonces yo creo que una de las cuestiones
importantes es que nosotros, dentro de nuestro actuar diario, podamos salir de un marco referencial y hacer nuestras actividades también tirando hacia una mejor perspectiva, una perspectiva más humana, una perspectiva que tenga un respeto al medio ambiente, que pueda adaptar los sistemas energéticos hacia una nueva visión de la comunidad energética, y esto de las oportunidades que se pueden dar dentro de esta ventana, que no se enmarque solamente en lo que la televisión quiere transmitir, como lo decías, ¿no? Sí, hay dos puntos que son importantes en esta cuestión. El primero es que la tecnología, todas las nuevas tecnologías, de una cierta manera, tiene un potencial enorme de contribuir para que nosotros hagamos una reducción de las asimetrías y promovamos la inclusión social de los estratos de la sociedad que no están para participar o que sean subsidiados o que tengan una cierta interdependencia con los otros estratos de la sociedad. Entonces, es la inclusión socioeconómica de grupos que no están incluidos hoy. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es el aspecto de la ventana que el señor Overton, que era un americano, ha descubierto que el mundo, de una cierta manera, hoy es regido por la ventana de Overton, que es básicamente una ventana que es un espacio que contiene las opciones que la sociedad de una cierta manera convenciona que sean aceptables. Entonces tenemos la posición política, la posición popular, la posición que es sensata, la posición que sería aceptable. Esto es lo que los sistemas de comunicación normalmente confieren y transmiten para la población en general, de tal manera que el sistema se realimenta, y es muy difícil que alguien que tiene una idea que no esté en este contenido pueda diseminarla, propagarla o cambiar la situación existente. Con eso nos quedamos haciendo siempre el mismo, todo el tiempo, con evoluciones incrementales. No se puede hacer rupturas, pero si la tecnología está en disrupción, si los sistemas ambientales están en disrupción, ¿cómo los sistemas sociales pueden se mantener sin disrupción? Entonces, para provocar la disrupción, hay que de una cierta manera, hay que utilizar la ventana de Overton de una manera no convencional, que no esté dentro de los principios aceptables por la sociedad. Esto algunas personas han conseguido en este momento, algunos líderes mundiales. Hay situaciones que no están siendo practicadas porque no están dentro de la ventana de Overton. Y se vuelven radicales, sí, se vuelven impensables, sí, ¿no? El caso, por ejemplo, de las decisiones de la COP21 en relación a la protección del planeta, en relación a las emisiones y efecto invernadero, esto no es muy aceptable. Por lo tanto, está siendo practicado por algunos y por la mayoría no se hace nada. Sí. Entonces, los resultados están comprometidos que afectan a todos. Entonces, la consideración de la ventana es muy importante porque se puede utilizar. La ventana tiene un aspecto negativo, que es de se mantener sobre el control de la situación existente sin cambio, y por el otro lado ofrece una posición muy interesante porque en la medida que la conocemos, nosotros podemos intentar de manejarla
de una manera que no van a percibir cuando las cosas cambien sin que lo saben. Sepan, esto es lo que es estratégico, por eso es importante saber que existe, que está siendo utilizada hace muchas décadas como un elemento estratégico, se aplica a todas decisiones de carácter público, por lo tanto es una comprensión que ayuda mucho a los decisores en relación a lo que hacer, en relación a la introducción de lo que es necesario en beneficio de la sociedad como un todo. Sí, en este punto yo creo que habría que resaltar un aspecto muy actual. Justo estabas hablando de la disrupción que es la COP21 dentro de los modelos clásicos. Una parte de la democratización o de la presión social que ahora ha liderado una pequeña niña en Europa está tomando tanta fuerza y con tanta importancia sobre los negocios energéticos, sobre toda una economía que viene detrás. Esa economía ahora está impulsada para financiamiento verde, para otro tipo de actividades empresariales y modelos de negocio. Creo que el poder formar una juventud o formar pequeños líderes que no tienen que sino adaptar estas nuevas formas disruptivas de desarrollo para fomentar una armonía dentro de esa disrupción, una armonía de la naturaleza con el ser humano y su desarrollo. Claro, de acuerdo. Esto está se pasando porque uno de los modos que nosotros tenemos de desplazar la ventana de Overton es justo a través de algunas personas aisladas que tienen un liderazgo internacional notable, que defienden la idea de la sostenibilidad de una manera muy firme. Les puedo contar una experiencia que es muy interesante. Cuando el presidente Obama ha tomado posse en su primer mandato, término de mandato en Estados Unidos, él ha firmado el acuerdo de Kioto, que era el acuerdo de la protección del planeta. Bien, ha firmado contra muchos grupos que no le interesaban esta adhesión americana. Y el presidente ha declarado públicamente, para nuestra contribución para la reducción de las emisiones va a ser que vamos a instalar 300 sistemas de trenes metropolitanos en las ciudades medianas americanas. Eso es nuestra contribución, y ha declarado y ha indicado el grupo que iría a conducir el proyecto. Cuando el presidente ha sido reelecto, entonces en un dado momento el presidente de la Asociación de la Producción Automotiva Americana le ha llamado y señor presidente, tenemos una contrapropuesta a su decisión sobre la aplicación de lo que vamos a hacer para atender al Tratado de Kioto, y han hecho una reunión en atención a la solicitación de la industria, y la industria le ha dicho, señor, usted puede cancelar la construcción de los metros, no va a tener que investir nada, porque a partir de 2018 vamos a empezar con 30% de producción automotiva en Estados Unidos con vehículos eléctricos. Y en 2025, 75%. 2032, 100%. No vamos a producir más vehículos que van a utilizar combustibles fósiles, no va a haber más emisiones. ¿Qué le parece? Y el presidente ha hecho una reprogramación, y en este momento lo que está pasando es que la industria americana está haciendo toda una sustitución de la producción automovilística. Y a partir de la decisión de la industria americana, la industria europea está siguiendo, la industria china, la industria japonesa, entonces asiática, entonces todo el mundo está haciendo una conversión de la producción de vehículos en el mundo, de tal manera que se espera que en 2035 no vamos a tener más vehículos, producción de vehículos a combustibles fósiles. Y eso ha partido de una sola decisión, de una sola persona.
Por eso la presencia de líderes y de liderazgos que se pueda contestar lo que es la ventana de Overton que está dominando, es estratégico desde el punto de vista de la sostenibilidad y de del trato de la disrupción del planeta. Sí, yo tuve, por ejemplo, la oportunidad en el año 2008 de asistir a una conferencia internacional que era WIREC, donde era Washington International Renewable Energy Congress, ¿Sí? donde por primera vez el presidente de esa época, George W. Bush, insistió en el cambio de la manera de ver la energía renovable en los Estados Unidos. Hasta esa época estaba basada su economía mucho en el petróleo, en la combustión, la generación totalmente térmica, con una diferente visión a la que a partir de ese año pudo imprimir un presidente que tampoco salía de otro sector que era el petrolero. El petrolero. Pero la presión mundial, sobre todo para no quedarse atrás frente al desarrollo europeo en energía renovable, no tuvo más opción que también dirigir su economía hacia este tipo de evolución. Sí. Esto está se pasando en distintas partes del mundo, las presiones internacionales de una cierta manera están a producir algunos resultados muy positivos, pero hay muchas cosas a hacer. Entonces el proceso de generación, nuevas generaciones de nuevos líderes es esencial para mantener vivo, porque el proceso de transformación por lo cual vamos a pasar va a durar un siglo. Entonces, las personas, hay que formar y educar y preparar a las personas para actuar en las realidades que estamos a vivir y que vamos a pasar a vivir en el futuro próximo, con cambios notables en la parte de evolución tecnológica. Eso es esencial. Sí, dentro de los roles que pueden ejercer los diferentes actores o agentes del mercado, teniendo en cuenta el sector energético, la distribuidora en su rol de comercializador de energía va a tener que cambiar y transformar su papel hacia un sistema de aceptación de la generación distribuida. Nuevos modelos de negocio van a tener que impulsarse a partir de una cadena que ya está implantada, como es la distribuidora. Sí, esto es esencial, es uno de los puntos de partida. Casi todos los países del hemisferio norte, la distribuidora es lo que llaman hilo. Es simplemente, ejemplo de la transmisión, simplemente hacen la distribución de la energía, no hacen nada distinto de esto. Entonces, no son responsables por el mercado de energía, el suministro de energía, ni mismo para los consumidores cautivos. Porque la interpretación es que quien vende energía, quien hace suministro de energía, es quien la produce, son los productores. Entonces, tanto transmisión cuanto distribución son sistemas intermediarios que hacen con que la producción llegue a nivel de consumo. Entonces, con esto, transmisión y distribución son remuneradas por las funciones, una de operar en la conexión del mercado mayorista y a la otra de operar y hacer las conexiones en el mercado minorista. Como tal, ellas van a ser remuneradas por este tipo de prestación de servicios. Son empresas de servicios, de integración de servicios, no empresas de mercado. No es esta la función. Claro, el mercado es constituido por productores, generadores y consumidores.
Solamente esto. No, y además dan paso hacia lo que llamamos prosumidores. Sí. Los prosumidores son agentes del mercado Sí. que producen y consumen, que Sí. ese es un poco el sentido de la generación distribuida. No, claro, incluso las distribuidoras, esas distribuidoras con el sentido que he mencionado, pueden aceptar toda la parte de generadores distribuidos, de concentrados, de gran porte, puede aceptar los prosumidores, que son los consumidores generadores que producen, pueden aceptar lo que estamos, una nueva figura que son los prosumadores, que son consumidores que producen y almacenan la energía. Prosumadores, o sea, hay una etapa, posterior. Entonces, esto está en y eso no causa ningún problema, porque la función del distribuidor es hacer la integración de los agentes, cualesquiera que sean ellos. Claro. Entonces, esto es perfectamente posible. Claro, no. Está muy bien. Para terminar, había una cita que tú mencionaste de Eduardo Galeano que me llamó mucho la atención. Y creo que eso resume muchísimo lo que nosotros tenemos por visión de lo que es el futuro. No sé si nos puedes compartir a todos los televidentes. La mención a la cita de Eduardo es porque efectivamente las transformaciones por las cuales el mundo ha pasado en los últimos 200 años en relación a los 100.000 años de su existencia que estamos considerando son dramáticas. Prácticamente en los 200 últimos años se ha producido todo el conocimiento que se utiliza hoy. Nada se ha producido en los restantes de los 100.000 años. Entonces es un cambio extraordinario que de una cierta manera introduce un impacto en la sociedad. Las sociedades que no tenían nada, de un momento al otro, un tiempo muy corto, muy rápido, se pasaron a tener todo. Y entonces las ambiciones que orientaban todas las poblaciones del mundo durante siglos, milenios, no existían más. Y las poblaciones se quedaban a indagar lo que quiero hacer en el futuro. ¿Qué existe futuro? ¿Qué futuro es esto? Entonces, esto es una cuestión, es el gran problema que estamos a vivir hoy, que es la falta de una perspectiva de futuro. ¿Qué queremos conquistar cuando tenemos todo? O casi todo, mismo con las asimetrías, sabiendo que tenemos asimetrías. Entonces, con esto, la mención de Eduardo es que nosotros debemos buscar reconstituir la utopía. La utopía es la busca de una cosa que nos inspira en el futuro y por lo tanto él nos ha dicho que la utopía está del lado de fuera, nos esperando. Siempre que salimos a buscarla, cuanto más intentamos de alcanzarla, más ella se desplaza, se afasta de nosotros y en un dado momento nosotros podemos nos indagar, nos plantearnos ¿para qué sirve la utopía si no la podemos alcanzar? Y entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que el sentido de la utopía es de nos mantenernos en movimiento, en la busca, porque el sentido de la vida es el caminar y no el llegar o el conquistar la utopía. La utopía es lo que nos mantiene vivo en busca de algo que no lo tenemos y que gustaríamos de tener y que nos inspira en luchar y vivir intentando de conquistar algo que no existe. Esto es el sentido del vivir. Sí, yo acotaría una frase de un comunicador que ha inspirado toda esta fase, que es: hay vida antes de la muerte. Lo mismo como la utopía. Perfecto, de acuerdo. Y yo creo que una lección para la gente joven es que no deben dejar de soñar. Sí, claro. El sueño es el motivo o la acción motivante de cualquier sistema dinámico. Sí, eso es porque en el hemisferio norte están trabajando con un otro D que han incluido muy recientemente,
que han llamado dreams, que es sueños, que es soñar. No, en castellano no existe la palabra con la letra D, pero de toda manera es exactamente esto. Hay que reconstituir, de se restaurar la importancia de nosotros de soñarmos y de buscarmos algo que no tenemos y que gustaríamos de tener. Esto es muy importante. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. De nada, gracias a usted por la oportunidad. Estamos a la disposición siempre que necesario. Sí, sí, ha sido... El suceso en el trabajo, le digo a todos los que están a trabajar en este proyecto, que la formación de liderazgos es fundamental para la humanidad. Parte del problema que estamos a vivir hoy es la falta de líderes bien preparados, con una conciencia ambiental y con valores. De valores y significados, porque sin valores y significados no existe vida. Sí. Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias a usted.